Hola, lo prometido es deuda y hoy por fin vamos a comenzar con la sintaxis. A todos aquellos que os gusta la lengua estáis de suerte, porque por fin nos vamos a adentrar en los entresijos, en las entrañas de la lengua. Y a los que no sois tanto de lengua y sois más de una disciplina, os gustan más las disciplinas científicas, pues también estáis de suerte, porque precisamente la sintaxis es una disciplina científica. Tiene sus reglas, sus principios y vamos a poder resolver enigmas de cómo se relacionan las palabras entre sí, qué grupos forman, cuándo rompen las excepciones. Es muy interesante, ya veréis. Y a lo largo de esta semana lo que vamos a ver es lo siguiente. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de qué es la sintaxis para que todos aquellos que no tengáis ni idea ni hayáis oído hablar nunca de la sintaxis, pues podáis situaros. Vamos a ver qué es un sintagma y los 5 tipos de sintagma que tenemos. Entonces, comenzamos. ¿Qué es la sintaxis? Pues la sintaxis, vais a ver que trata del estudio de cómo las palabras se relacionan entre sí. Hasta ahora habíamos visto una serie de categorías de palabras, el sustantivo, el adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, etc. Todas estas palabras que las hemos venido estudiando a lo largo del curso son estudiadas por la morfología. Es lo que muchas veces os he repetido en clase. Estamos estudiando morfología. Cuando acabemos la morfología veremos la sintaxis. O sea que a todos os tiene que sonar la palabra morfología. Pues bien, hasta ahora lo que hemos hecho es estudiar las palabras, como hemos dicho, de forma aislada. O sea que si, por ejemplo, tenemos una oración, mi perro bebe agua, lo que hacemos para analizarla desde el punto de vista morfológico es coger cada palabra y determinarla, definirla. Mi, pues es un determinante posesivo. Perro, sustantivo de género masculino, de número singular. Sería un sustantivo concreto, contable, individual, etcétera, etcétera. Sin embargo, la sintaxis lo que hace es estudiar, analizar cómo las palabras se relacionan entre sí. Pues por ejemplo, todos intuimos que la acción de esta oración sería bebe. Sería donde se viene recogida toda esa información. Y también podemos apreciar que mi perro forma una estructura. Son 2 términos que van unidos, ¿no? Este determinante va acompañando un sustantivo. Bueno, pues todas estas cosas que así a grandes rasgos, bueno, nos parece un poco extraño, luego iremos viendo poco a poco cómo van funcionando, cómo se van determinando las estructuras, iremos conociendo poco a poco, como os decía antes, los entresijos de la lengua. Entonces, el siguiente paso que tenemos que dar es ver qué es un sintagma. Entonces, un sintagma podríamos definirlo como un grupo de palabras que se relacionan entre sí y desempeñan una función sintáctica dentro de la oración. Pues eso, un grupo de palabras, como los ejemplos que tenemos aquí. Tu primo el de Santander, esta tarde, las manzanas rojas, mi perro, la vecina del quinto, etcétera, etcétera. Grupos de palabras que tienen una relación y están desempeñando una función dentro de una oración. Por ejemplo, si yo digo, esta tarde viene a comer, esta tarde está desempeñando una función dentro de la oración que sería, en este caso será un complemento circunstancial, pero estaría indicándonos cuándo viene esa persona a comer. O sea, tiene una función, está haciendo algo dentro de la oración. Pues eso sería un sintagma, un grupo de palabras. Entonces, como hemos dicho, hasta ahora lo que habíamos visto eran palabras, el sustantivo, determinante, etcétera. Todas esas palabras pues se relacionan formando sintagmas. Sintagma nominal, sintagma adjetival, etc. Hay varios tipos de sintagmas que veremos más tarde. Y todos esos sintagmas, a su vez,
desempeñan determinadas funciones sintácticas de sujeto, de complemento directo, de complemento circunstancial, etc. Todo tiene un sentido dentro de la oración. Ahora vamos a ver los tipos de sintagmas. ¿Cuáles son los diferentes grupos de palabras que se pueden formar? Pues hay 5 tipos de sintagmas según su núcleo o la palabra que determine su estructura. 5 tipos de sintagmas según su núcleo o la palabra que determine su estructura. Bien, ¿qué quiere decir su núcleo? ¿Qué es el núcleo de un sintagma? Si yo os digo, por ejemplo, la chica que vive en Madrid, que tiene el pelo largo y que es prima de tu vecina, he dicho un montón de palabras. Son un montón de palabras. Es un sintagma muy largo. ¿Vale? Pero todos podemos darnos cuenta de que hay una palabra ahí que es más importante que todas las demás, que sería chica. La chica que vive, que lo habla, bla, 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 pero al final de lo que estamos hablando, de lo más importante es la chica. Si yo, por ejemplo, en este sintagma que tenemos aquí, que es en el sintagma nominal, el coche rojo, todos podemos darnos cuenta de que la palabra principal podemos intuir que es el coche, el objeto principal del que estamos hablando. Si digo la habitación vacía, pues ¿cuál crees que será el núcleo? ¿Cuál crees que es la palabra principal? La habitación vacía pues sería habitación. En habitación porque es la palabra que contiene la información más importante. Entonces, sabiendo lo que es un núcleo, que como hemos dicho, repito, es la palabra más importante dentro de un sintagma, es decir, dentro de un grupo de palabras la más importante, pues según el tipo de núcleo que tengamos, tenemos diferentes tipos de sintagma. Tenemos, por ejemplo, el sintagma nominal, que, como bien indica, es aquel sintagma cuyo núcleo es un nombre, por eso es nominal, un nombre o un sustantivo. Como en el ejemplo que tenemos aquí, el coche rojo. Hemos dicho que la palabra más importante, que el núcleo, es el coche, y coche ¿qué es? Un nombre, un sustantivo. Por tanto, este sintagma se denomina nominal. Ahora bien, si la palabra más importante, en lugar de ser un sustantivo, un nombre, fuese un adjetivo, pues entonces estaríamos hablando de un sintagma adjetivo, un sintagma adjetival. Por ejemplo, aquí tenemos muy blanco, que sería un grupo de palabras, un sintagma cuyo núcleo es blanco. Blanco es la palabra más importante. ¿Blanco qué es? Un adjetivo. Por tanto, es un sintagma adjetival. Con el sintagma verbal ocurre lo mismo. Aquí tenemos otro grupo de palabras y el núcleo, la palabra más importante, es un verbo. Come. Come es la que lleva el mayor peso de este sintagma. Por tanto, es el núcleo y como come es un verbo, es un sintagma verbal. Es así de simple. Y lo mismo ocurre con el sintagma adverbial. Es muy cerca, cerca es la palabra más importante, el núcleo, por tanto, y cerca es un adverbio, por tanto es un sintagma adverbial. Estos 4 tipos de sintagmas, como veis, son muy fáciles. Sintagma nominal porque lleva un nombre, sintagma adjetival porque lleva un adjetivo, sintagma verbal porque es su núcleo. Su núcleo es un nombre, su núcleo es un adjetivo, su núcleo es un verbo, y en el sintagma adverbial su núcleo es un adverbio. En el sintagma preposicional hay algo diferente. Es el único, vamos a decir, rarito de todos los sintagmas. Porque lo lógico sería pensar que es un sintagma preposicional porque su núcleo es una preposición. Pero no es así. Muy importante esto. No es así. En el sintagma preposicional,
el núcleo no es una preposición, sino que la preposición sí que tiene que tener una preposición, pero esa preposición lo que está haciendo es una función de enlace. Bueno, lo veremos más adelante, no pasa nada. Lo que tenéis que saber es que lleva una preposición que está determinando su estructura. ¿De acuerdo? Pero no os preocupéis porque esto lo veremos, como os digo, después. Ahora, hoy, lo que vamos a ver sería el tipo de sintagma nominal. Entonces, un sintagma nominal, ¿cuál sería? Hemos dicho que es aquel cuyo núcleo es un sustantivo. Pero bueno, aparte de los sustantivos, también nos pueden servir otras palabras equivalentes. Por ejemplo, un pronombre. Habíamos dicho, cuando vimos los pronombres, que los pronombres lo que hacen es sustituir a los nombres, a los sustantivos. Entonces, en el sintagma nominal, pues puede ponerse un pronombre en lugar de un sustantivo. Y también podríamos utilizar, para sustituir al sustantivo, una palabra sustantivada. ¿Qué quiere decir esto de una palabra sustantivada? Pues una palabra que en realidad no es un sustantivo, pero que la hemos transformado para que funcione como un sustantivo. Lo vamos a ver ahora. Lo vemos muy claro, por ejemplo, lo vamos a ver claro en los ejemplos que tenemos aquí. En el primero, los alumnos aplicados. Esto sería un sintagma. Bien. ¿Y cuál sería el núcleo de este sintagma? ¿Cuál crees tú que puede ser el núcleo? Si has dicho alumnos, has acertado. Muy bien. Veo que lo dominas. Si lo has acertado, lo estás dominando y estás entendiéndolo bien. Los alumnos sería el núcleo de este sintagma. Bien, sería la palabra principal. ¿Y los alumnos qué es? Un sustantivo. Por tanto, como es un sustantivo, un nombre, vaya. ¿Qué tipo de sintagma tenemos aquí? Un sintagma nominal, porque su núcleo es un nombre. Bien. Vamos al siguiente ejemplo. Ellos. Ellos por sí mismos, así solo, no necesita que haya más palabras, aunque sea solo una. Es un sintagma nominal también. ¿Por qué? Porque es un pronombre que sustituye a un sustantivo, a un nombre. O sea que sería también un sintagma nominal. El pronombre hace la función del nombre, o sea que lo está sustituyendo. En lugar de ellos, si hubiéramos puesto, por ejemplo, Pedro y Juan, pues también sería un sintagma nominal. O el ejemplo de arriba, los alumnos aplicados, ellos. Es lo mismo, esto de arriba y esto de abajo es lo mismo. Ambos son sintagma nominales. Estos con un núcleo claramente, que claramente es un sustantivo, un nombre, y aquí con un pronombre, pero es igual. Y el tercer ejemplo se refiere a lo que son las palabras sustantivadas. Por ejemplo, con el adjetivo amarillo, si dijéramos el coche amarillo. El coche amarillo sería un sintagma nominal, cuyo núcleo sería coche, porque es la palabra principal, y amarillo sería un adjetivo que iría ir junto al núcleo, ¿no? Junto a la palabra principal, que es coche. Ahora bien, si yo quito coche y dejo solamente el amarillo, si te digo, por ejemplo, conduce el amarillo, el amarillo, ahí, lo que está haciendo es la misma función que si fuera el coche amarillo. O sea, está haciendo una función de un sustantivo. O sea, realmente hemos sustantivado un adjetivo. Otro ejemplo sería, otra manera de sustantivar un adjetivo es poniendo lo delante. Por ejemplo, lo barato. Si cuando decimos lo barato sale caro, por ejemplo. Si ponemos, porque barato de base es un adjetivo. Pero si le ponemos lo delante, pues se está sustantivando también. Por ejemplo, lo sano, lo verde, lo bonito. Poniéndole lo delante lo estamos sustantivando. Entonces, estos tres tipos de cosas son las que podrían formar parte del núcleo de un sintagma nominal.